Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene relación con la resolución de la Contraloría General de la República respecto del uso de los bonos de la Municipalidad de Asunción durante la administración del señor Rodríguez. Nos va a acompañar el doctor Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, la noche de hoy. El segundo bloque, vamos a hablar con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, acerca del Mercosur, cuya cumbre acaba de finalizar esta semana. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayudó en estos últimos 30 años? ¿De qué manera podemos progresar? Si es así, ¿qué podemos hacer para cambiar el ritmo de integración en el Mercosur? De todo eso vamos a hablar con el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Y el último bloque, vamos a hablar con el licenciado Luis Cusirat, director del programa privado de inmunizaciones del Ministerio de Salud, acerca de los 22.000 chicos que no completaron su esquema de vacunación. Y no estamos hablando de las vacunas contra la influenza o el COVID. Estamos hablando de las vacunas, por ejemplo, la hexavalente, y de otras vacunas que desde chiquititos tenemos que aplicarnos y que nos sirvió para pasar y crecer sin problemas en el país. Los padres se ponen, pero muchos no quieren poner a sus hijos. ¿Qué está pasando? De eso vamos a hablar hoy con el licenciado Luis Cusirat del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Leandro Villalba. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, muchas gracias Carlos por la invitación, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por estar. Hoy le tenemos al doctor Villalba. Hace un mes atrás le teníamos al intendente de Asunción, el señor Nenecho Rodríguez, acá con nosotros, tratando de explicar qué pasó con los bonos. Trajo una serie de documentos. La Contraloría hasta esta semana había dicho que hasta que no tuvieran un informe del Ministerio de Economía no podían dar ninguna declaración respecto del tema. Es evidente que el Ministerio de Economía contestó el pedido que había hecho la Contraloría, por eso sacaron la resolución la semana pasada. Esto se hizo público y hoy nos acompaña para hablar de esa resolución, de ese resumen, el director de Auditoría Forense de la Contraloría. Bueno, ¿cómo viene la mano en este tema? ¿Ustedes en algún momento le pidieron a la municipalidad todos los datos relacionados con los bonos? Por supuesto que sí. Para entender este problema que por supuesto afecta a la capital de la República y por tanto reviste de un interés indudable para toda la ciudadanía, es necesario que nos remontemos un poco al pasado y hablemos de cómo la Municipalidad de Asunción gestionó sus cuentas y sus pasivos ya desde 1997 recurriendo al endeudamiento. A partir del 2012 empiezan a emitirse los bonos, que es un tipo de deuda, G1, G2, G3, G4 y ahora ya llegamos a G9 inclusive. A partir del 2016, estos bonos empiezan a utilizarse también ¿En qué administración? El G1 creo que fue con la intendenta Evani, si mal no recuerdo, fue en el 2012. Y luego los siguientes bonos con las subsiguientes administraciones. Arnaldo Samaniego creo que era, perdón, no estoy seguro, pero todos desde el Martín Burt hasta hoy recurrieron al endeudamiento. Lo que pasa es que obviamente la municipalidad tiene pasivos que pagar entre gastos rígidos, inversiones, servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces las necesidades van creciendo, la demanda va aumentando y la municipalidad entendió conveniente recurrir al endeudamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? En 2016, los bonos empiezan a utilizarse para otros fines de los que inicialmente debieron utilizarse. Empiezan a utilizarse bonos para pagar cuentas que antes se contrajeron, empiezan a utilizarse bonos para ponerlo como garantía para quitar otros préstamos y empiezan a utilizarse... Los bonos se deben utilizar solamente para lo que fueron emitidos. Claro, los bonos se emiten diciendo yo quiero este capital para esta inversión en concreto. Solamente para eso. Para otra cosa que, si gastan otra cosa,
¿En qué tipo de falta se incurre? Nosotros consideramos que se incurre en una falta a la Ley Orgánica Municipal y también a la Ley de Administración Financiera del Estado, las cuales prohíben a las municipalidades utilizar las figuras de crédito público del endeudamiento para gastar en gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Sí. Sueldos, algunos contratos, insumos, etcétera, etcétera. Desde el 2016 verificamos que eso está aconteciendo. ¿Cuándo lo verificamos? En una auditoría que se hizo en 2019 respecto a los ejercicios 2016, 17, 18 y 19. Y en 2020 emitimos un informe final que tiene más de 650 páginas, que comprende varias modalidades de auditoría, y emitimos también varios reportes de indicios de hechos punibles que en total suman un posible perjuicio patrimonial por más de 300.000 millones de guaraníes. Uno de los reportes que tiene directa vinculación con los hechos que ahora constatamos nuevamente y que tiene un posible perjuicio patrimonial en ese momento de 176.000 millones de guaraníes. Me refiero al reporte que hace a la utilización de los bonos por la Municipalidad de Asunción en aquel entonces. Y ahora lo que constatamos son, irregularidades bastante similares, pero a diferencia de lo que aconteció en el 2020, no se emite un informe que tenga la extensión, pero sí hemos constatado ciertas faltas que hicieron que nosotros entendamos conveniente remitir como insumo al Ministerio Público los antecedentes. ¿Y por qué? ¿Y las otras no enviaron a la Fiscalía? Sí se envió. También las del 2016, 17, 18, 19 también se enviaron a la Fiscalía. Sí, fue así. La Contraloría dispone una auditoría combinada sobre la Municipalidad de Asunción. Hay 3 tipos de auditoría: financiera, cumplimiento y de desempeño. En aquella ocasión se realizaron las 3 por varias unidades organizacionales, por varias direcciones de la Contraloría, y el informe, como dije, fue bastante voluminoso. Tardó más de 6 meses y en ese proceso, como está regido por las reglas ISAI, las normas internacionales de auditoría, la Contraloría formuló las observaciones, la municipalidad respondió, la Junta Municipal, el ex intendente y el actual intendente, que ya era entonces el intendente, respondieron a la Contraloría haciendo sus descargos, y la Contraloría hace una evaluación del descargo y llega a la conclusión. Las observaciones más graves, las que se consideran que podrían entrañar algún tipo de perjuicio patrimonial o quizás una falta al marco jurídico penal, se remiten a la Dirección de Auditoría Forense, que en esta ocasión me tiene a mí como titular, para un análisis para ver si es que se manda o no al Ministerio Público. Y hay 3 formas de remisión de los hallazgos de la Contraloría al Ministerio Público. El primero de ellos es un reporte de indicio de hecho punible. Cuando nosotros decimos, hey, gente del Ministerio Público, mira, acá encontramos esto. Investiga en el marco de tus competencias a ver qué te parece. A ver, vos como responsable de ejercer la acción penal pública. ¿Pero ustedes sugieren qué tipo de faltas o faltas penales podrían ser? Nosotros lo que hacemos es poner a consideración del Ministerio Público la noticia criminis, el hecho, para que la Fiscalía, que son los expertos en el área, determinen cuál es el tipo penal, como dicen los abogados. Entonces, yo le digo a usted, las cantidades certificadas en los documentos de la construcción difieren de lo que efectivamente se pagó por valor de 300 millones de guaraníes. El Ministerio Público toma esa información y resuelve en su investigación si se reúnen o no los méritos para imputar, y eso lo hace conforme a un tipo penal específico. Ahora, el intendente había justificado el uso de esos fondos señalando que ellos recurrieron a lo que establece la ley de la cuenta única, en donde se pueden depositar todos los fondos que recibe la municipalidad y se convierte en una cuenta única. Y que cuando llegado el momento del pago de las obras, entonces se paga por esas obras, tiene que estar el dinero para pagar esas obras. El tema de la cuenta única, es cierto, la municipalidad tiene la facultad de tener esa cuenta única y usar la plata de los bonos y meterlo en esa cuenta única, ¿o eso es una falta?
No, a juicio de la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Asunción no puede emplear la idea, la noción, la figura de cuenta única porque transgrede la Ley Orgánica Municipal y la Ley 1535. ¿Por qué esto es así? Porque la cuenta única empieza a emplearse en la República del Paraguay para la administración central, exclusivamente para la administración central, a través de la Ley 5097/13. ¿Cuál es la finalidad de esa cuenta única? Utilizar los excedentes que tienen las diferentes instituciones y así evitar nuevos préstamos en los diversos momentos donde se necesite recurrir al dinero. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. El Ministerio del Interior necesita ahora comprar o hacer un pago concreto por algunas patrulleras. Perfecto. Justo el Ministerio de Obras Públicas tiene un ingreso extraordinario, pero no tiene la plata el Ministerio del Interior. Entonces, a través de la cuenta única, que es una cuenta concreta que utiliza el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Economía, ¿puede usar el Ministerio del Interior? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco Central, dice: pásame un ratito tu plata, señor Ministro de Obras Públicas, pero yo te prometo que te voy a devolver inmediatamente cuando tenga otra disponibilidad, ¿no? Y le da al Ministerio del Interior para que compre las camionetas, perdón, las patrulleras. De esa manera se evitan endeudamientos temporales breves. Es para aprovechar mejor el dinero, es para que te endeudes menos, es para que aproveches mejor tus recursos, los excedentes. Entonces, esa figura de cuenta única fue aprovechada con éxito para evitar mayores endeudamientos por parte de la Administración Central. ¿Por qué digo por parte de la Administración Central? Porque dicha ley no menciona en ningún punto a las municipalidades. ¿En serio? En ningún punto. Eso les informó el Ministerio, porque había una pregunta que ustedes le hicieron al Ministerio de Economía y Finanzas, que era justamente el tema de la cuenta única. Que era el documento que faltaba para que ustedes pudieran sacar la resolución. ¿Qué dice el documento que le pidieron al Ministerio de Economía respecto de la cuenta única? El Ministerio de Economía y Finanzas nos respondió esencialmente lo que yo ahora te estoy comentando al respecto de cómo se utiliza la cuenta única y cuál es su finalidad. Existen también trabajos académicos publicados al respecto que nosotros pudimos verificar y en suma es para aprovechar mejor los recursos de las instituciones a través de un mecanismo que incluye al Banco Central del Paraguay, al Ministerio de Economía y Finanzas y a las organizaciones del Estado central. Al gobierno central. Las municipalidades. No a las municipalidades. Eso les informó el Ministerio de Economía y Finanzas. No menciona el Ministerio de Economía si están o no incluidas las municipalidades, porque nosotros tras leer la ley apreciamos muy fácilmente que no incluye a las municipalidades ni faculta a las municipalidades. Y en ese sentido a la gente es muy importante aclararle un pequeño tecnicismo, que es que en este ámbito rige el derecho administrativo, en virtud del cual las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les habilita para hacer. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Básicamente la Municipalidad de Asunción en el periodo anterior copió el contenido de la ley de cuenta única y la volvió una resolución, una ordenanza municipal que es la 175/18. Y en virtud de dicha resolución, en virtud de dicho acto administrativo, la municipalidad dice: espera, yo tengo acá plata de bonos, acá tengo plata del impuesto inmobiliario de la gente, claro, acá tengo plata de las tarifas, de la expedición de matrículas y demás. Sí. Yo puedo usar cualquiera de estos ingresos para pagar cualquier otro concepto. ¿Cuál es el problema jurídico con eso? Que en virtud de lo que dice esa ordenanza se está borrando, se está contradiciendo lo que dice la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera del Estado, que prohíben expresamente a los municipios endeudarse para emplear los recursos del endeudamiento en gasto corriente. Ese es el problema. Y en virtud de lo que dispone el artículo 137 de la Constitución Nacional, hay un orden de prelación, una resolución de la Municipalidad de Asunción, una ordenanza municipal no puede contradecir ni está por encima de las disposiciones legales.
Y en esto es muy importante aclarar que la Contraloría no objeta ni cuestiona la autonomía municipal. La autonomía municipal está consagrada en la Constitución Nacional, pero como han mencionado varios fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se mencionan en nuestro informe, esa autonomía no es ilimitada e irrestricta. Total, sí. Supongamos la Municipalidad de Asunción dice vamos a extender el vertedero Cateura a la calle Lidio Cantalupi o vamos a hacer acá frente a Unicanal para que Carlos Peralta no pueda más entrar tranquilo a su programa, vamos a convertir en un vertedero. ¿Puede hacer eso en virtud de la ley orgánica municipal? Perdón, en virtud de la autonomía municipal no puede. ¿Puede crear un ejército en virtud de la autonomía municipal? No puede. No, esa autonomía existe, se le concede, pero está acotada al marco legal. Bueno, entonces, si no podía usar esos fondos y los usó, ¿en qué tipo penal incurre la municipalidad de Asunción? Y que por eso la Contraloría envía a la Fiscalía. No es un desorden administrativo simplemente que podría haber, el Tribunal de Cuentas puede revisar. Pero si se envía a la Fiscalía es porque hay una sospecha de delitos penales, de la comisión de delitos penales. Bueno, en este punto quiero que me permitas, por favor, explicar la respuesta que te quiero dar de manera negativa. Si me preguntas a mí, como entiendo que estás haciendo, la Municipalidad de Asunción cometió un delito, o sea, el intendente cometió un delito, los concejales cometieron un delito, yo te diría en principio que no. ¿Por qué? Porque como antes te estaba mencionando, existen 3 formas de comunicar los hechos al Ministerio Público. Primero, un reporte de indicio punible, cuando tenemos la sospecha de que se pudo haber quebrantado el ordenamiento jurídico de un punto de vista penal, cuando pudo haber un perjuicio patrimonial. La segunda manera es la remisión completa del informe. Eso es a pedido del Ministerio Público o cuando las particularidades del caso lo ameritan. Ejemplo, hay un problema muy serio, ya hay una causa abierta, ya hay una investigación en curso, entonces nosotros mandamos todo el informe completo. Y la tercera manera de remitir a la Fiscalía los hallazgos de la Contraloría, como fue en este caso, es a través de un insumo. ¿Qué es el insumo? Es una información que se remite a la Fiscalía cuando se encuentra en directa relación con otros hechos que ya están bajo su conocimiento. Entonces, la Contraloría no tiene la competencia para afirmar qué tipo penal específico fue el que se cometió, si es que se cometió. Pero sí tenemos la competencia y la responsabilidad de decirle al Ministerio Público, mira, encontramos estos hechos. Eso fue en 2020. Aquí podría haber un perjuicio patrimonial de 376.000 millones de guaraníes. Y ahora, como encontramos prácticamente lo mismo, mandamos como insumo a la Fiscalía y le decimos, mira, ahora volvimos a hacer una verificación y encontramos que hay un problema que comprendería cerca de 500.000 millones de guaraníes y encontramos que la Municipalidad de Asunción volvió a cometer algunos errores, a nuestro juicio, que transgreden la ley. Así que te lo ponemos a tu consideración. Perfecto. Para que analices. Perfecto. El intendente de Asunción acaba de escribir al WhatsApp y dice, el artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal menciona que debemos regirnos por la Ley 1535/99 y ahí el artículo 32 habla de la cuenta única, dice. No, el artículo 32 no habla de la cuenta única. El artículo 32 habla de un sistema de cuentas unificadas. Le mencionamos, le mencionamos entonces a las personas que estén interesadas y siguiendo el programa que precisamente porque no es lo mismo lo que dice la ley 1535, es que se tuvo que sancionar años después, 14 años después, la ley 5097, que es la que crea la cuenta única. Si en el 99, cuando se creó, cuando se dictó la ley de administración financiera, ya se podía hacer esto de la cuenta única, ¿para qué iban a sancionar en 2013 una nueva ley? No, en 2013 se sanciona la ley de cuenta única, pero como dije antes, esa ley es para la administración central. No menciona en ningún punto a la administración municipal. Ajá, bueno. El jefe de gabinete, usted en una entrevista dijo que pidieron todos los documentos, pero el jefe de gabinete me señala que no es cierto que ustedes hayan pedido toda la documentación como usted declaró, creo que a
a la colega Mabel Renfeld en su programa y dice que no es cierto, que él hizo un tuit al respecto y donde desmiente, dice: desmiento categóricamente las declaraciones del señor Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría. La mencionada institución no solicitó de manera oficial lo que esta persona afirma, dice. Leí ese comentario del responsable de la Municipalidad de Asunción. Vale destacar que como funcionario de un ente de control independiente, yo prefiero no entrar en debates con los responsables de la municipalidad porque eso podría dar la imagen de que se socava esa independencia. Ajá. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente de la Municipalidad de Asunción, a quienes hemos reportado, ni de la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este, a los que también reportamos, y a todos los municipios, 100 municipios que reportamos. Pero sí, permitíme decir que es algo muy natural, muy habitual, que los entes sujetos de control, como en este caso en particular la Municipalidad de Asunción, tengan esas diferencias y manifiesten esas posturas en relación a los trabajos de auditoría. Tal es así que normalmente las peticiones de la Contraloría, las notas y los pedidos que realizan los equipos de auditoría incluyen pedidos como le hicimos a la Municipalidad de Asunción, que en su punto 16 de la nota 1904 dice lo siguiente: se solicita cualquier otra información que guarde relación con lo solicitado y que sea relevante para el proceso de control. Y asimismo se hicieron otras 15 preguntas, más otras preguntas en otra nota, relativas a esta situación. Entonces, claramente la Contraloría requirió los documentos y esperaba una respuesta un poco más concreta que la respuesta que recibimos en ese punto, que dice que la Municipalidad de Asunción, ¿qué hicimos con las inversiones? Gastamos en combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicio de transporte y disposición final de residuos, entre otros puntos. Ninguna de ellas era el motivo para el cual se contrajo la deuda de los bonos. Puntualmente estas no. Ninguna de esas. Ese es finalmente el problema fundamental que nosotros estamos encontrando, que también vale destacar. La Contraloría ya viene manifestando desde hace mucho tiempo. Es importante señalar esto en términos institucionales. Estamos hablando de la capital de la República. Por supuesto, los medios de comunicación, determinados actores, organizaciones, la clase política, puede tener especial interés en señalar responsabilidades particulares. No es el caso de la Contraloría General de la República. Nosotros hemos sido congruentes en el informe anterior, que afectaba a otra administración también. ¿La de Mario Ferreiro? Sí, entiendo que sí. Y ahora también, así como a otros municipios cuando le hemos hecho objeciones. Tomamos esto de modo institucional. Y la Municipalidad de Asunción tiene un problema de financiamiento, y ya entonces el informe, por eso me permito decirlo, recomendaba a la Municipalidad de Asunción: tenés que reducir tus gastos y o aumentar tus ingresos, cosa que, por cierto, coincide con lo que creo que son también las declaraciones que han hecho los propios responsables actuales de la Municipalidad de Asunción, y los anteriores, y los anteriores, y los anteriores. Entonces, la cuestión de fondo acá es: ¿cómo hacemos para resolver este problema estructural que tiene la Municipalidad de Asunción, que detecta la Contraloría General de la República? Hoy no tiene plata para pagar sus deudas. Eso deberíamos preguntarle a los responsables de la municipalidad. Creo que algún problema hay, por eso que se está pidiendo un nuevo préstamo. Sí. Pero puntualmente lo que hace la Contraloría es poner a consideración de las instituciones, de las autoridades y de la ciudadanía: miren, tenemos este problema. Y cae, por supuesto, dentro del ámbito político definir cómo se va a resolver ese problema. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones, hemos remitido a la Fiscalía lo que entendemos que podría entrañar un perjuicio patrimonial o un delito antes y ahora. Y bueno. Ahora, la última pregunta. ¿Se sabe el destino de los 550 mil millones de guaraníes? Es decir, les presentaron los documentos a la Contraloría explicando, bueno, se gastó en esto, y el remanente o lo que todavía no se usó está en tales bancos. Se hizo,
¿Hay alguna explicación sobre ese tema? Recibimos una respuesta genérica que en parte es la que te acabo de dar. Este es uno de los puntos. Los gastos que he mencionado también mencionaban adquisiciones de maquinarias por 50.000 millones, pago de intereses por 150.000 millones de otras deudas, de capital de intereses de otras deudas. Se respondió de manera genérica con lo que yo le acabo de decir. Sí. Pero a través de este trabajo, de este informe documental, no se pudo determinar dónde están los fondos o si es que estos existen. No fue una actividad de control como la que se hizo en 2020, que duró varios meses, tuvo una extensión mucho más considerable, una profundidad mucho más considerable, pero puntualmente a través de este informe no se pudo determinar eso. Bien. Justito, doctor, 21:30. El tiempo que habíamos establecido que nos acompañe. Nos hubiese gustado seguir porque es un tema que debe interesarnos a todos los paraguayos. Y le invito a que mañana sigamos esto a la mañana temprano. Si usted se despierta entre las 5 y las 7 de la mañana. Como todos los días. Bueno, entonces le vamos a llamar. Porque es importante que los paraguayos sepamos, no solamente los que vivimos en Asunción o en Fernando La Mora o en Luque o en Lambaré, sino en todo el país, sepamos lo que hacen nuestras autoridades municipales y los consejos municipales con los fondos que les estamos otorgando. Porque calidad de vida no tenemos y entonces es necesario que sepamos en qué se está usando el dinero que tienen las municipalidades. Así que te agradezco que nos hayas explicado y espero que en un próximo encuentro podamos andar en más detalles todavía, si es que cabe. Gracias a ustedes. Gracias, el doctor Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República. Ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta de la pausa nos acompañará el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Ya volvemos. Muy buenas noches, don Manuel Ferreira. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te Bien, va? bien. Gracias por venir, Manuel. No, por favor. Yo sé que te levantamos, A pesar te del levantamos fresco. de la cama que estabas viendo el partido Colombia-Uruguay, pero estás acá, te agradezco muchísimo. Dicho sea de paso, Colombia sigue ganando y ya están orillando los 30 minutos del segundo tiempo. Sí, señor. Sorpresa total para muchos. Te pregunto, fuiste ministro de Hacienda. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿en qué le beneficia al Paraguay ser parte del Mercosur? ¿Y qué es, después de 30 años, qué es el Mercosur para los países que la integran? Bueno, mira, Mercosur tiene una serie de ventajas que creo que son importantes de señalar. La primera, nosotros nunca fuimos muy buenos en los acuerdos bilaterales. Creo que los tratados de Itaipú y Yacyretá son un ejemplo de eso. Dentro del Mercosur están integradas una serie de negociaciones. Si nosotros hoy, ¿cuál es la ventaja que tenemos? En una empresa nosotros exportamos a un país del Mercosur, pagamos solamente IVA. No pagamos ningún tipo de arancel en el medio, ¿verdad? Eso es entre los países del Mercosur. Eso es entre los países del Mercosur. Lo mismo el que viene acá seguramente importará algo. Hay una serie de tratados que están metidos dentro del Tratado Mercosur, que si nosotros salimos, tendríamos más o menos 2 años donde nos quedaríamos con el esquema que tenemos actualmente, y después tendríamos que renegociar esos tratados. Primer punto, tenemos la gente para hacer esas renegociaciones. Y posiblemente la respuesta sea, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Porque acá usamos no solamente nuestra gente, sino usamos la gente del resto también de los países para poder negociar esto. Yo creo que si nosotros salimos, tenemos que salir con un plan B, ¿verdad? Hay varias alternativas de plan B posiblemente, ¿verdad? Una alternativa que se planteó en un momento dado era, ¿por qué no entramos a la Alianza del Pacífico? Del Pacífico. La Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile.
tienen una particularidad. Primero, tienen el doble de apertura de lo que tiene el Mercosur. El Mercosur tiene una apertura más o menos de 24%. Esto es importaciones y exportaciones sobre el Producto Interno Bruto. Paraguay tiene un nivel de apertura del 77%. O sea, es mucho más abierto que el resto de los países. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque somos un país con mucha concentración agropecuaria en su producción, por un lado, y por otro lado, con una industria relativamente incipiente, sí. o muy vinculada a la agroindustria en general, ¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 80% de los productos industriales que exportamos, 82% de los productos industriales que exportamos son de origen agropecuario. Entonces, tiene sentido que nosotros seamos más abiertos. El nivel de apertura, como te decía, de estos países son mucho mayores. Y después hay otra cosa también en la Alianza del Pacífico. Ellos no están integrados en cadenas. Ni soñemos nosotros en querer, si vamos a integrarnos a la Alianza del Pacífico, a producir un bien intermedio que después se va a convertir en un bien final en Chile o en Perú. No hay tal cosa. Nosotros ese tipo de cosas sí tenemos hoy. Hoy tenemos, por ejemplo, una cadena autopartista que está integrada al Brasil. Al Brasil, sí. Después tenemos un problema de integración física real. Nuestro corredor bioceánico está a la mitad recién. Está a la mitad recién, sí. ¿Verdad? Si nosotros queremos salir al Pacífico, muy lindo, si no queremos ir por acá, tenemos que agarrar una parte grande de tierra todavía, ¿verdad? No es tan fácil llegar todavía, posiblemente lo hagamos en 2, 3, 5 años, ¿verdad? De hecho, hemos avanzado en alguna de esas cosas. Y después cuando vos te integras a estos países, la nomenclatura de productos que se comercian en el Mercosur es más o menos de 10.000 productos. Para que tengas una idea, nosotros estamos más o menos en alrededor de 1.700 productos de esos 10.000 que son los que exportamos. ¿Hemos venido creciendo? Sí, hemos venido creciendo. De más o menos en los 90 estábamos en alrededor de 300 productos. Hoy estamos más o menos en alrededor de esos valores que te estaba diciendo. Obviamente excluyendo el régimen de turismo. El régimen de turismo es nuestra trampita dentro del Mercosur. Del Mercosur, sí. Que nosotros traemos sin aranceles para venderle a los brasileños fundamentalmente, ¿verdad? Otra alternativa es que Paraguay sea una especie de estado excepcional dentro del Mercosur. Que estemos y no estemos, digamos, ¿verdad? Es una propuesta, en algún momento Oscar Stark, que ahora está en Copaco, y que estuvo en la Secretaría de Mercosur, planteó una alternativa, esto como una alternativa, pero no hay ninguna experiencia al respecto, ¿verdad? Sería más o menos lo que en su momento hizo Inglaterra o hizo el Reino Unido dentro de la Unión Europea, con ciertas particularidades. Hoy hay un gran arrepentimiento también del tema de negociaciones dentro o del tema del Brexit. O sea, Brexit, sí. Nosotros, y después somos un país mediterráneo. Claro, también, pero la pregunta es, 30 años y pico del Mercosur, ¿no sirvió? Y sí, está diciendo cuáles fueron las ventajas, pero ¿son suficientes para el despegue de Paraguay? ¿Podemos avanzar más rápidamente en la integración dentro del Mercosur? ¿Podemos ser más fuertes? Paraguay puede ser más fuerte dentro del Mercosur y cambiar el Mercosur para que avancemos más rápidamente, porque mucha gente se queja del lento desarrollo del Mercosur. Y el Mercosur se quedó truncado. Yo creo que el Mercosur se queda truncado cuando aparece el Plan Real y Brasil hace una devaluación. Cuando se estaba convergiendo hacia una serie de políticas macroeconómicas uniformes, Brasil decide hacer una devaluación fuerte de su moneda sin ningún tipo de acuerdo con el resto de los países, ¿verdad? Y en aquel momento yo creo que ese fue el fin de tal vez espacios de coordinación macroeconómica que podíamos haber tenido en su momento.
fíjate que esta característica, nosotros somos un país mediterráneo medio sui generis, porque somos un país mediterráneo, pero tenemos una vía fluvial para salir. En esa vía fluvial le tenemos ahí al lado a Argentina, que va a seguir estando. Va a seguir estando, sí. Por los siglos de los siglos, seguramente, sí. ¿Verdad? Entonces, como Argentina está ahí, nosotros siempre vamos a tener seguramente problemas para pasar. Y fíjate que... Sí, eso era lo que tenía que desaparecer con el Mercosur. ¿Cómo es posible que sigan ocurriendo esos problemas? Sí, pero por otro lado, ponete a pensar en la contracara de todo esto. Lo que entra. Los problemas de Argentina hicieron que, por ejemplo, todas las empresas prácticamente que operaban en la Argentina y hacían fletes en la hidrovía se mudasen a Paraguay. Hoy Paraguay tiene una flota sí. La tercera flota más grande del mundo. Fluvial más grande del mundo. Sí. Esto no iba a ser posible si no estábamos en el Mercosur. No iba a ser posible porque nosotros, cuando le queríamos vender sacamos ventajas de las desventajas de los países vecinos. Y Uruguay sacó ventajas de las desventajas de Argentina. Nosotros llegamos a ser el sexto exportador mundial de carne, por ejemplo. Porque Argentina se pegó un tiro en la pierna en el negocio, uno de los negocios más importantes que tenía. Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay muchos temas vinculados a esto. Claro que es extremadamente incómodo que, por ejemplo, hoy vos le tengas a un presidente argentino que no te da pelota. Que no te da, sí. Directamente no te da pelota, porque eso creo que es lo que se ha demostrado en esta cumbre del Mercosur. Sí. No le dio importancia al Mercosur, Milei. Y Milei mira a Israel y mira a Estados Unidos y el resto básicamente no le interesa, ¿verdad? Entonces, y creo que el Mercosur entra dentro de esas generalidades, ¿verdad? Entonces, el tema es complejo. Nosotros tenemos temas bilaterales con Argentina que son importantes. La hidrovía es una, Yacyretá es otro. Por lo menos no pagó, ¿verdad? Sí. Que fue maná para el Ministerio de Economía, ¿verdad? Porque nunca antes había pasado algo así. Sí, no. Tanta plata que pagaron, no. Siempre eran a puchito, siempre. Y siempre te decían, no crees que te paguen pesos, ¿verdad? Esa siempre era la historia. ¿Te hicieron esa propuesta también cuando eras ministro? Claro, a todos le hicieron. No, yo creo que nadie se salvó de esa propuesta, ¿verdad? Sí, esa era la ida y vuelta. Entonces, el tema es complicado. Nosotros también tenemos que ir avanzando en el tipo de productos que producimos y en la integración de las cadenas. En esa integración de las cadenas está claro. Nosotros somos un país de desarrollo relativo menor al resto de los integrantes. De la región, sí, ¿verdad? De la región, sí. Nosotros somos un país que, vos mirás los números, y somos la América Latina de hace 40 años, ¿verdad? Paraguay es la América Latina de hace 40 años. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, mucha población rural todavía. Paraguay está con 37% de población rural contra 17 promedio, que es el promedio de la región. Argentina tiene 3. ¿Verdad? Eso quiere decir que las ciudades no crecen en el interior. Están creciendo. Pero muy lentamente. No, están creciendo, lo que pasa es que ese proceso se desarrolla mucho más tarde. Nosotros tenemos una carga histórica importante, Carlos, que yo creo que viene desde la guerra de la Triple Alianza, donde el país quedó devastado. Esa devastación, cuando nos empezamos a recuperar, viene otra guerra que nos vuelve a generar un problema importante. Y nunca nosotros tuvimos un plan Marshall. Nadie vino a decir, acá tenés como le dijeron a Alemania o a Japón, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Acá no hubo nada de eso. Entonces, obviamente, nosotros tuvimos que surgir a partir de una serie de cosas. Y creo yo que en los últimos 20 años se han hecho relativamente bien las cosas. Y esas cosas que se hicieron relativamente bien nos han permitido tener un crecimiento importante que nos permitió avanzar en montones de indicadores. Perfecto, pero la macroeconomía, ¿cuándo va a empezar a derramarse en el bolsillo de la gente? Pero es que se derramó en el bolsillo de la gente. Te voy a decir, te voy a dar algunos indicadores que tal vez no sean tan obvios.
Paraguay metió 3,5 millones de personas a la clase media en estos últimos 20 años. Sacó de la pobreza bajó de 57,7 a 24 y la pobreza extrema bajó de 18 a 4. Esto lo conseguimos con medidas de mercado fundamentalmente, a diferencia del esfuerzo que hizo Argentina con políticas sociales y elevó sus niveles de pobreza. Sí. Nosotros hemos bajado la desigualdad, medida en términos, lo que se llama el índice P90-P10. El índice P90-P10 es la comparación de cuántas veces gana el 10% más rico comparado con lo que gana el 10% más pobre. Ese número era de 15 veces hace 20 años. Hoy está en 7 veces. O sea, hemos acercado las puntas. Entonces, la situación es compleja, claro que es compleja. La situación es fácil, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y hay que ver la película, no la foto. ¿Podíamos haber hecho muchísimo mejor las cosas? Claro que podíamos haber hecho muchísimo mejor las cosas. Si nosotros crecíamos seguramente a tasas del 7%. Claro, pero cuando se habla de bajamos la pobreza, está bien, se puede bajar la pobreza, pero ¿aumentamos el nivel de educación? No. ¿Aumentamos el nivel de capacitación de la gente? No. Nos falta protección social. Exacto. Y entonces, ¿qué es entonces lo que conseguimos cuando hablamos de pobreza? Porque si tenemos pobreza mental, que es la peor de las pobrezas, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos camino a ser un país desarrollado? Bueno, desarrollo, según Amartya Sen, es la capacidad de convertir capacidades en funcionamiento, dice él, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de lo que esto significa. Vos nacés de chico y tenés una habilidad innata para tocar el violín y te volvés violinista. Pues resulta que te volvés violinista, pero no hay nadie que le guste el violín en el país. O que te pague por Entonces vos te vas a un concierto y nadie paga la entrada y te morís de hambre, no podés ser violinista. Porque no solamente vos no estás desarrollado, sino la sociedad no está capacitada para ver eso. Entonces, este es el objetivo final del desarrollo. Pero si vos mirás bajo esta vara, tampoco Brasil es desarrollado, tampoco Argentina es desarrollada, tampoco Uruguay es desarrollada, o le faltan por lo menos espacios de desarrollo, ¿verdad? Nosotros estamos en una etapa de crecimiento más importante, donde lo que tenemos que hacer es empezar, creo yo, a sostener una red de protección social, que es una cuestión que es muy importante. Que no significa subsidio. Que no, una red de protección social significa que si la gente pueda, Argentina, en lo que quedó la Argentina. Que la gente pueda tener resolución de problemas de salud, que la gente pueda tener resolución de problemas de tercera edad, por ejemplo, jubilatorio. Este tipo de cosas son las cosas básicas que yo creo que necesitamos para que la gente pueda tener un pasar razonable y pueda sentirse medianamente tranquilo y poder operar en función de esto. Este es el tipo de desafío que tenemos. Para eso necesitas educación. No. Para la comprensión de eso que está señalando se necesita que las autoridades que tienen que tomar esas medidas tendientes a conseguir lo que está diciendo, entiendan, comprendan lo que es la cuestión. Ahí lo que nos falta, el tema de educación es un tema extra. El tema de educación es formación de capital humano, es darle a la gente ciertas capacidades que le permitan conseguir recursos el día de mañana. Por lo menos esta es la situación más básica que se plantea en el tema económico. El tema, y este es un debe que tenemos, ¿verdad? Y grave. Y es un debe, es importante, es grave, hace falta que se vean los resultados de este tipo de recursos, o de la implementación de este tipo de recursos, pero creo yo que son temas que se van volviendo más sofisticados, ¿verdad? El primero es no morirte de hambre, ¿verdad? Y creo que nosotros hemos pasado... Pero para no morirte de hambre, ¿qué necesitas? Trabajo. Y para tener trabajo, ¿qué necesitas? Paraguay... Estar capacitado en algo, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. El 89% de los ingresos de un paraguayo promedio vienen del trabajo. Sí. En el sector más pobre, el 75%
de sus ingresos vienen del trabajo. El paraguayo ha tenido el orgullo de llevar el pan a su casa, cosa que no ha tenido el argentino ni no ha tenido el brasilero. Yo sé que tal vez sea más fácil ser crítico a este tipo de cosas, pero vuelvo a decir, yo prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Creo que hemos hecho muchos avances y nos falta mucho por avanzar, porque así como te digo, sacamos 3,5 millones de personas de la pobreza, también te digo, quedan todavía 1.800.000, 1.600.000 que tenemos que ir sacando. Viste que ahora cambiaron todos los números, entonces uno se confunde, ¿verdad? Esos 7 millones, 8 millones que supuestamente éramos no es tal. Desaparecimos unos cuantos. Hay otra cosa también, esta migración. La migración a Europa, a Argentina o a Brasil. No, Argentina le da más bienes públicos a un paraguayo que Paraguay. Yo te cuento una anécdota. Yo hice un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí me enteré de ciertas cosas. La provincia de Buenos Aires en aquel momento repartía 70.000 casas por año. 15% más o menos de la gente eran paraguayos. Eran paraguayos. O sea, imagínate, 70.000 casas son más o menos 10.000 casas para paraguayos. Sí. Hay más casas para paraguayos en Argentina que en Paraguay, ¿verdad? Porque acá creo que el número está más o menos 2.500 todavía, ¿verdad? Tratando de hacerlo crecer, pero todavía están esos números, ¿verdad? Entonces, hay deberes que tenemos que hacer, pero hay que evaluar bien el tema. ¿Por qué hay que evaluar bien el tema? Porque si nosotros lo que queremos es autoflagelarnos y tiramos los números para abajo, no estamos teniendo una evaluación seria de la situación actual sobre la que no tenemos que parar para poder construir. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo instalados en el gobierno políticas de reducción de la pobreza. Esas políticas de reducción de la pobreza deberían disminuir y deberían aumentar políticas destinadas a sostener a la gente fuera de la pobreza, que son distintas, no son iguales. Cuando yo no quiero que te mueras de hambre, te voy a dar comida. Plan hambre cero. Pero plan hambre cero no es el problema principal hoy de Paraguay. Vos estás diciendo, necesitamos un estadio superior, necesitamos tal vez que en esas escuelas no solamente se coma bien, sino se enseñe bien. Sino que en esas escuelas se enseñe bien. Posiblemente que tengamos una computadora. Yo hubiese pensado en un programa de desarrollo donde vos decís, fíjate que nosotros estamos replicando el sistema educativo stronista. ¿Por qué? ¿Qué hacía Stroessner? Inauguraba escuelas en todo el país. Básicamente era llevarle la escuela a la casa a la gente. Entonces cada compañía tenía su escuela, tenía su maestra, etcétera, etcétera. Cuando lo que se hace en los otros países es lo contrario. Se le lleva el camino y se le pone un vehículo para que esa gente se vaya a un centro educativo de alto nivel y de mucho, porque este es un tema también de economías de escala, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en temas distintos a los que venimos pensando. Ahora, para pensar tenemos que comprender las cosas. Si tenemos una población mayoritariamente que no comprende lo que lee, ¿qué le podemos pedir? No, categórico. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, está demostrado en la literatura que el incremento que se da en los años de educación tiene una causalidad sobre el nivel de ingresos que esa gente genera. Así mismo. Usando como único proxy el nivel de ingreso, ¿verdad? Diciendo una persona es mejor porque tiene mejor nivel de ingreso, cosa que no es tan cierta, ¿verdad? Sí, también. No es tan cierta, pero utilizando esa aproximación, nosotros obviamente necesitamos un mayor nivel de escolaridad. Pero te digo algunas cosas que han pasado antes y que son importantes de tenerla en cuenta. El agua ha llegado a las familias del interior. Cuando llega el agua, se libera mano de obra infantil. Gran parte de todas estas expropiaciones que se hicieron y que se convirtieron en programas de reforma agraria
en diversas partes del país, por ejemplo en San Pedro sobre todo, se agarraba una estancia y se partían Sí. un montón de pedacitos de 10 hectáreas, pero no se le ponía ningún servicio a eso. Entonces vos te tenías que ir a traer el agua a 2 kilómetros. Ir a traer el agua a 2 kilómetros significa acarrear, no sé cuánto, 50 litros de agua por día para una familia base, ¿verdad? Exacto. Imagínate que 10 litros por persona es casi nada para cocinar, bañarse, asearse, limpiar la casa, etcétera, ¿verdad? El hecho de que haya llegado el agua corriente permite liberar mano de obra infantil, como te decía, y permite aumentar el nivel de escolaridad. Y cuando vos ves, hay una correlación entre la existencia de agua corriente o el incremento de agua corriente en Paraguay, que se ha dado importantemente en los últimos 20 años, Y la mayor presencia de chicos en las escuelas. y el incremento de la escolaridad y el incremento también de la mano de obra femenina en el mercado de trabajo. Porque la otra que hacía ese trabajo Claro, era la mujer. La mujer, claro. Hoy mucha de esta gente puede tener un lavarropa, por ejemplo, que no podía tener antes porque no tenía agua corriente, ¿verdad? Obviamente también bajaron las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, yo puedo comprarme ese lavarropa en cuota seguramente, ¿verdad? Cosa que antes no podía hacer. Bueno, pero volviendo al tema principal, y en resumen, ¿qué se puede esperar del Mercosur? Bueno, Así, objetivamente hablando, para los próximos 5 años, por lo menos. y yo creo que no gran cosa. A mí, Más de lo mismo. mira, ¿qué es lo que salió en esta reunión del Mercosur? El tema más importante posiblemente es el tema de que vamos a conversar con China como Mercosur. Y ahí rápidamente el gobierno levantó la mano y dijo, Sí. Siempre que no afecte nuestro relacionamiento con Taiwán. y eso es imposible. En las condiciones hoy geopolíticas actuales, esto es una falacia. Paraguay quiere decir que no va a conversar. Claro. Y si Paraguay no conversa... Puede conversar, pero no va a alinearse a comercializar si es que se le pide... Pero fíjate que los rompa 4 con Taiwán. países tienen derecho a veto. Al tener los 4 países derecho a veto, quiere decir que por culpa de Paraguay, ninguno de los países va a... no se va a cerrar un acuerdo con China. Nosotros hoy recibimos alrededor de 3.500 millones de dólares de exportaciones a de importaciones chinas hoy, y le estamos exportando 21 millones de dólares. Cuando que nosotros estamos a través de terceros países. teniendo que mandar obligatoriamente gran parte de nuestra producción, por ejemplo, a la Argentina, porque no le podemos vender al principal comprador de soja del mundo, o no le podemos vender al principal comprador de carne del mundo, que es China, por este acuerdito que tenemos con Taiwán, ¿verdad? Entonces, más allá de los problemas que tiene Taiwán, de la importancia que Paraguay juega en todo esto, pero en realidad nuestro tema no es un tema muy beneficioso para el país, Sí. ese tema. Entonces, yo veo medio negro el acuerdo con China dentro del Mercosur, y creo que es más bien discursivo que real. Ahora, vamos a ver si Brasil, Argentina y Uruguay no se pichan con nosotros porque nosotros le estamos vetando cada rato, y vamos a ver qué escenario eso desarrolla si es que se genera un avance en serio. Y bueno, interesante está el tema geopolíticamente hablando. Manuel, te agradezco que hayas venido, nos hayas explicado todo esto y nos hayas instruido con lo que estaba diciendo. Muchas gracias por venir y dejar el partido de Argentina-Colombia, ese de Uruguay-Colombia. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Carlos, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, ¿vos sabías que hay 22.000 chicos que no tienen la vacunación completa esa de poliomielitis y compañía? ¿Ah, sí? Sí. No sé qué le pasa a los padres. Ese tema vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Buenas noches, licenciado Luis Cusirá, director del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Un gusto realmente compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por venir. Y quisimos traerte porque nos preocupó realmente cuando conversábamos por radio hace unos días. Estos 22.000 chicos que no completaron su esquema de vacunación
No es contra el COVID, no es contra la influenza, no es contra el dengue, sino contra el tétano, viruela, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, son más de 22.000 niños que solamente residen en ciudades del Departamento Central y Ciudad de Asunción, Carlos, y realmente preocupa mucho porque estamos hablando de una vacuna que protege contra 6 enfermedades, una vacuna muy conocida que todos hemos recibido porque el programa de inmunizaciones cuando inicia en 1980 inicia con una vacuna que se llama triple bacteriana, tétano, difteria, hipertusio, upucú. 22 años después mejoramos la composición de esa vacuna a una vacuna pentavalente, una inyección contra 5 enfermedades y el año 2023, 21 años después de ese cambio, mejoramos a la hexavalente. Entonces estamos hablando de que reducimos el número de pinchazos para proteger contra un número mayor de enfermedades y todo esto va muy vinculado, Carlos, a un tema, el permiso de maternidad que tiene la mujer. Porque fíjate que el apego a la vacunación, esto arranca a los 2 meses la primera dosis, la segunda dosis a los 4 meses y hasta ahí tenemos muy buen apego a los esquemas, al calendario de vacunación, porque después ya la madre tiene que volver al trabajo, entonces siempre quiere acompañar el proceso de vacunación del chico, prefiere vacunarle un viernes para estar el fin de semana cuidándole al chico. Entonces estamos hablando de más de 22.000 niños que están por algún motivo posponiendo su vacunación, la completitud del esquema. Ajá. ¿Y qué va a hacer el ministerio para tratar de completar el esquema de esos 22.000, más de 22.000 niños? Bueno, la primera estrategia que lanzamos es justamente hacer un contacto con estos padres gracias al registro de vacunación electrónica. Hoy en día tenemos datos esenciales. La ubicación, el número telefónico para hacer este contacto, hablar un poco con los padres, recordarles que están atrasados con el esquema de vacunación, porque hoy con el trajín diario muchas veces no le damos la prioridad que necesita este tema. Si son 22.000, no se puede hacer una campaña de irse a las casas, porque si vas a esperar otra vez que se vayan a los vacunatorios, vas a tener 18.000, después probablemente 15.000 y así sucesivamente. ¿No sería mejor una campaña de irse a las casas? Fíjate que el primer reporte que estamos teniendo, Carlos, te doy un ejemplo claro. Una de las primeras llamadas que hizo el call center, justamente la madre refiere tener 3 niños y que les cuesta moverse con 3 chicos hasta el servicio de salud y solicita la vacunación en la casa. Entonces vamos tomando nota de esto, vemos justamente qué día va a estar en la casa para enviar una brigada y completar el esquema, no solamente a ese niño que le falta, sino verificar el de todos los hermanos. Entonces, muy importante la estrategia que estamos generando, el contacto que estamos generando con todos estos padres. Y sí, porque esto te va a ocurrir mucho, licenciado, de que la gente no pueda acudir a los vacunatorios con sus hijos, entonces te van a pedir que te vayas a su casa. Entonces, ¿se podría cambiar de estrategia? Claro, claro. Es una estrategia híbrida donde buscamos que los que puedan acudir al vacunatorio lo hagan, los que no puedan, entonces coordinamos una visita a domicilio a esos padres, porque para nosotros es muy importante disminuir estas cifras y completar el esquema de vacunación lo antes posible. Estamos hablando de que en un esquema ideal ese chico tiene que recibir la tercera dosis de esta vacuna hexavalente a los 6 meses de vida, donde le llamamos la completitud del esquema básico, la primovacunación. Ajá. Entonces son más de 22.000. Son más de 22.000 para 2 vacunas. Una de ellas es la hexavalente, la otra vacuna es la triple viral, sarampión, paperas, rubeola. Qué increíble. ¿Y eso es solamente en Asunción y Central y en el país? Bueno, en las demás regiones después vamos a ir escalando. Tenemos más de, si miramos en un contexto país, estamos hablando de grandes ciudades que tienen un impacto importante como Coronel Oviedo, Ciudad del Este, lo mismo, Encarnación. Entonces vamos a ir abordando. Pedro Juan. Claro, vamos a ir abordando esas ciudades, vamos a hacer este piloto en Asunción y Central, ver un poco el comportamiento de la población. De hecho que igual nosotros ya estamos remitiendo también la nómina de chicos pendientes a las demás regiones sanitarias, a los demás servicios, para que ellos mismos ya hagan el contacto con los padres. ¿Y tienen una estimación de cuánto sería el total en el país? Bueno, estaríamos hablando alrededor de 40.000 niños, Carlos. 40.000 niños en todo el país. En todo el país. Ajá. ¿Y qué les puede pasar si no tienen el sistema de vacunación completo?
Bueno, uno de los riesgos es perder la certificación de país libre de sarampión. Somos uno de los únicos países en la región hoy que mantenemos esa certificación, teniendo en cuenta de que países vecinos como Argentina, Bolivia, también Estados Unidos, Canadá, todos ellos han presentado brotes de esta enfermedad. También poner en riesgo realmente la salud del chico. Estamos hablando de enfermedades graves, potencialmente mortales incluso. No solamente hablamos de parálisis infantil, sino también hablamos de hepatitis B, hablamos casos de meningitis que produce una bacteria llamada Haemophilus tipo B. También estamos hablando de la tos convulsa o el UPUC, que es una enfermedad muy grave en el menor de 3 meses especialmente. Entonces, por ello es muy importante que esto inicie con la vacunación de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se vacuna en el embarazo está haciendo el traspaso de anticuerpos a través del cordón umbilical al chico, entonces estamos dándole una protección que dura mientras el chico completa el esquema de vacunación. A ver, te pregunto, puede ser una tontería, pero te voy a preguntar. Es decir, si una mujer tiene un hijo, después de unos años vuelve a tener otro hijo, ¿tiene que volver a vacunarse? Tiene que volver a vacunarse. Tiene que volver a vacunarse. Con cada embarazo. Con cada embarazo tiene que volver a aplicarse las mismas vacunas. Claro, hoy en la embarazada tiene que recibir la vacuna contra la influenza, sin importar en qué etapa de embarazo se encuentre, y una vacuna que le llamamos TDPA, tétanos, difteria y tos convulsa. Ajá. ¿Y a los cuántos meses tiene que aplicarse? Esa vacuna al 5.º mes de embarazo. Al 5.º mes de embarazo. Sí. Siempre que estén embarazadas, al 5.º mes se tienen que poner las mismas vacunas, las veces que se embarace. Las veces que se embaracen. Ajá, muy importante eso, doctor. Hay que informar más acerca de ustedes saben, pero hay que contarle más a la gente para que la gente esté enterada de todo esto. Totalmente de acuerdo. Hay que entender de que el niño menor de 2 años tiene un sistema inmunológico muy debilitado que tiene que formarse. Entonces es muy importante el traspaso de anticuerpos que pueda ocurrir a través del cordón umbilical y a través de la lactancia materna. Entonces dos mecanismos muy importantes para que ese niño justamente tenga un sistema inmunológico fortalecido que le proteja mientras va recibiendo las vacunas y va formando o desarrollando su sistema inmunológico, Carlos. Ajá. Bueno, pero tienen más de 40.000 chicos en el país que tienen que completar su esquema de vacunación y Claro. tienen una cantidad. ¿Cuántos embarazos tiene Paraguay por año? ¿Ustedes tienen algún dato? Bueno, hoy en día estamos estimando cerca de 97.000 a 99.000 nacimientos por año. Entonces estamos hablando de una población que estamos oscilando los 100.000 nacidos para cada año. Son 100.000 vacunas que tenés que aplicar. Y hay que multiplicarlo por 4, porque un niño tiene que recibir 4 vacunas hexavalentes. Ajá. 2 meses, 4 meses, 6 meses y a Claro, los 18. pero yo le digo por las embarazadas. Claro, por las embarazadas así mismo, y también tenemos que estimar un porcentaje un poco mayor por los embarazos que nunca llegan a término, ¿verdad? Los Ajá. abortos que van ocurriendo por el camino. Entonces, todo esto se tiene en cuenta en la planificación. Es una vacuna que disponemos en todos los servicios vacunatorios, especialmente en los centros maternos infantiles. Ajá. Doctor, y bueno, eso en cuanto a, ojalá puedan, insisto con esto, me gustaría que al mismo tiempo que se pide que la gente acuda, también el ministerio vaya a las casas a completar los esquemas de vacunación. Bueno, llegamos a vacunarle a los chicos, Carlos. Lo que buscamos ahora es la vacunación oportuna, porque a nosotros ya, ni al chico ni a nosotros no nos sirve que le terminemos o le completemos el esquema cuando ya tenga 1 año de edad, siendo que la vacuna lo debería de haber recibido a los 2 meses o a los 4 meses. Ajá. Entonces buscamos una vacunación oportuna. Hoy, gracias al sistema de registro de vacunación electrónica, podemos identificar en forma nominal al chico, nombre, apellido, dónde vive, número de teléfono de los padres. Entonces eso nos garantiza ese seguimiento oportuno a todos los menores, no solamente a estos que te estoy mencionando, sino con todas las vacunas, incluso contra VPH, cáncer de cuello de útero. Ajá. Y en cuanto a esa vacuna contra el VPH, ¿verdad? VPH. Es decir, ¿cómo está la vacunación? Bueno, nosotros el próximo mes lanzamos una campaña de vacunación contra el virus papiloma humano que va justamente a las niñas de 9 a 18 años.
Hoy en día estábamos vacunando solamente hasta... ¿Cuál es la población de 9 a 18 años aproximadamente? Bueno, estamos hablando de 180.000 adolescentes. 180.000 adolescentes. 100.000 adolescentes, que sería porque vamos a vacunar desde este año no solamente a las niñas, También sino también a los varones. varones. Ajá. Y sumar a los que por algún motivo no se han vacunado, ya con 15, 16, hasta 18 años vamos a ir con una apuesta al día a ese esquema de vacunación. Muy importante para nosotros, estamos teniendo una vacuna que protege contra 4 tipos del virus papiloma humano, 2 de alto riesgo, que son el número 16 y 18, responsable de más del 70% del cáncer de cuello de útero, que es la segunda causa de muerte hoy en mujeres en el país. Bueno, ¿y en los hombres? En los hombres arrancamos este año con la vacunación de los nacidos en el año 2014, algunos con 9 años, otros con 10 años, y el próximo año también queremos hacer una apuesta al día hasta los 14 años. ¿Y esto qué va a ser? ¿Va a ser en los colegios, en las escuelas? ¿Cómo va a ser? Bueno, esto, la estrategia que a nosotros más nos conviene es la vacunación en las escuelas, porque el niño por la doble escolaridad pasa mayor tiempo en las instituciones educativas, entonces tiene que ser una vacunación escolar. ¿Escolar? Tiene que ser. Ajá, bueno, ¿y van a hacerlo? Vamos a hacerlo. Ajá. Bueno, y con respecto a al tema del COVID, ¿cuántas personas siguen muriendo mensualmente en Paraguay o en el año ya, estando en el séptimo mes, casi en la mitad del séptimo mes? ¿Cuántas personas fallecieron por COVID en este año 2024? Bueno, en lo que va del año tenemos 88 personas que han fallecido por COVID-19. El factor común que hoy vemos en estas personas es que no recibieron ninguna dosis de la vacuna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Y son personas mayores? El 80% mayores de 60 años. Qué increíble. ¿Y qué dicen sus familiares una vez que fallecen y se les dice que falleció de COVID? Bueno, realmente para nosotros quizás ese contacto con el familiar después del desenlace ya no lo atendemos, pero ese es el tema en común que estamos teniendo. Y fíjate que en el año 2023 fallecieron 323 personas por COVID-19, entonces la cifra viene descendiendo. El mayor... Es decir, son 12 personas por mes más o menos, claro, que fallecen por COVID. Sí. Y hoy en día COVID-19 sigue siendo la primera causa de internación por infecciones respiratorias agudas graves en los centros centinelas. O sea, primero está COVID-19 y después le sigue influenza. Ah, la pucha. ¿En serio? ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. Es decir, que todavía es alta la propagación del COVID. Es muy alta la cifra de personas que siguen falleciendo por COVID-19, Carlos. Tenemos en los centros centinelas, tenemos 105 personas que se han hospitalizado solamente en centros centinelas, de las cuales... ¿Qué son los centros centinelas? Centros centinelas son centros especializados que realizan justamente el monitoreo de toda persona que presente cuadros respiratorios. Se le toma la muestra para ver qué tipo de virus es. Si es una influenza, si es un COVID-19, si es rinovirus, virus sincitial respiratorio, para tipificar el tipo de virus que está circulando en la comunidad. Entonces, son los datos que publica justamente la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Ajá. Muy importante para nosotros para ir monitoreando cuando hablamos de que estamos en un aumento de casos y superamos el umbral de seguridad. Nuestro umbral de seguridad se sitúa alrededor de 13.000 a 15.000 consultas al mes. Hoy en día llegamos hace 2 semanas atrás, a 46.000 consultas. O sea, superamos bastante. Nosotros venimos en descenso, pero igual seguimos superando ese umbral de seguridad. Y bueno, ¿y por qué se sigue contagiando la gente? Bueno, hay que entender de que ahí muchas veces ya todos los virus tienen la misma sintomatología casi, Carlos. Tenemos la congestión, tenemos la rinorrea, la tos. Entonces, cuando uno está con síntomas respiratorios, uno ya le pierde el cuidado hoy en día. Entonces, algunos dicen que es COVID, otros dicen que es influenza, algunos se aíslan, usan mascarilla, otros siguen compartiendo el tereré, el mate, el vaso. No aprendimos. No aprendimos. No aprendimos la lección de que tenemos que usar el tapabocas. Apenas tenemos un síntoma de resfriado, ya tenemos que usar tapabocas. Y el fuente de contagio mayor es las escuelas, Carlos. Sigue siendo las escuelas. Los chicos que van en las escuelas con síntomas respiratorios, eso llevan a la casa, visitan a los abuelos que son los más vulnerables y terminan los abuelos internándose en terapia intensiva y falleciendo. Es decir, el mismo circuito de siempre. El mismo circuito de siempre. ¿Y por qué eso, doctor? Bueno, es una cultura, Carlos. Fíjate que en el último siglo tuvimos 4 pandemias por virus de la influenza, empezando en 1918 la gripe española,
la última en el 2009 que fue H1N1 y 10 años después COVID-19. O sea, este ciclo de pandemias cada vez se hace más corta. Estamos viendo de que son virus respiratorios, una mayor propagación y el efecto. Ahora, la OMS emitió un informe, hace poco leí que el peligro que corre la raza humana es que otra gripe genere una cantidad impresionante de muertes nuevamente. Que si la extinción de la especie humana se va a dar, va a ser por gripe. Y tiene que ser un virus respiratorio donde el contagio es muy rápido. Exacto. Con la globalización eso se agiliza bastante, Carlos. Fíjate la experiencia que tuvimos con la llegada de COVID-19, donde se detecta el primer caso de Wuhan en diciembre del 2019 y nosotros tuvimos el primer caso ya en marzo del 2020. Viaja en avión, la gripe viaja en avión. Rapidísimo. Sí, y encima en primera clase, licenciado. Impresionante. Bueno, en cuanto al VIH, ¿cómo está la situación de los jóvenes y el VIH? Porque la información que uno lee es que aumentan los casos. ¿Hay vacunas para el VIH? Bueno, muy importante. Hoy en día la tecnología que se ha desarrollado gracias a lo que fue COVID-19, Carlos, y hablando específicamente de lo que es las vacunas de ARN mensajero, una tecnología que tiene la capacidad de actualizar la composición de su vacuna en 24 horas. Entonces, es la tecnología que hoy se está utilizando para trabajos investigativos de vacunas contra el virus del VIH. Muy avanzados. Está avanzadísimo. Muy avanzados. ¿En cualquier momento sale la vacuna? Está en fase 3, así como la vacuna contra el cáncer, el melanoma, sí, que lo desarrolló ya también la farmacéutica, una de las farmacéuticas que hizo vacunas para COVID con plataforma ARN mensajera, una vacuna de 9 dosis. Son los estudios que se han publicado, fase 3, contra el melanoma. Ahora, pero hay, ustedes tienen en el Ministerio de Salud alguna información de si va en crecimiento en los jóvenes, principalmente el virus del VIH. Bueno, yo te daría una información incompleta seguramente en ese ámbito, Carlos. Yo creo que ¿con quién tenemos que hablar? La doctora Elena Candia maneja bastante bien el tema, que es la directora del programa del PRONACIDA. Ajá. Entonces, yo creo que sería una excelente invitada y para conversar de ese tema, tanto de VIH como de hepatitis B. Ajá, perfecto. Ya estamos acercándonos a septiembre otra vez, agosto, septiembre. Cuando se llega a septiembre, agosto, septiembre, ya comienza el dengue. ¿Por qué Paraguay todavía no tiene aprobada una vacuna contra el dengue, mientras en los países de la región ya hay? Bueno, muy importante esa consulta, Carlos. Fíjate que nosotros estábamos mirando muy de cerca la experiencia de Brasil con el uso de la vacuna de Takeda y hoy sabemos que Brasil está reportando un número elevado de reacciones adversas tipo anafilaxis al uso de la vacuna. ¿Qué es la anafilaxis? Y son reacciones graves. Que uno se administra la vacuna, entonces hace un edema de glotis, le cuesta respirar. Entonces estamos expectantes de lo que ocurra con esos ensayos de fase 4, que son las que se realizan hoy en Brasil. Entonces Brasil también está desarrollando su propia vacuna. ¿Y Argentina? Argentina lo utiliza en el sector privado, no lo utiliza en el sector público como lo hace Brasil. ¿Y entonces eso qué significa? Pero en Argentina está aprobado para el sector privado el uso de la vacuna contra el dengue. Está registrado para que uno lo pueda adquirir en las farmacias. Porque hay paraguayos que se aplicaron la vacuna contra el dengue. Claro. ¿Y es buena la vacuna? ¿Está comprobada que no causa otros efectos? Tiene muy buenos resultados. Los resultados publicados de fase 3 hablan de que la efectividad para el serotipo 1 y 2 son bastante buenas, Carlos. El serotipo 3 y 4 no tuvo una evaluación muy objetiva porque no circulaba el virus al momento del estudio. Entonces, eso limitó muchísimo los resultados que puedan obtenerse en fase 3 de estudio de esa vacuna de Takeda. Nosotros estamos expectantes, terminaron los estudios fase 3 de la vacuna del Instituto Butantan, que es el instituto de más de 100 años
de historia del Brasil que produce vacunas en el Brasil. No solamente vacunas contra el dengue, sino también produce otras vacunas como la fiebre amarilla, vacuna de hepatitis B, la antitetánica. O sea, estamos hablando de que estamos a puerta de una nueva vacuna contra el dengue con la ventaja de que es de una sola dosis. De una sola dosis. Pero la que se aplica en Argentina, usted me dice que es para el 1 y el 2. Tiene muy buenos resultados para el 1 y el 2, pero es una vacuna que protege contra los 4 serotipos. ¿Contra los 4 serotipos? Sí, solamente que es mucho más elevado la protección contra el 1 y el 2 versus el 3 y el 4, que los estudios son un poco... ¿Y qué tipo de dengue son los prevalentes acá en Paraguay? 1 y 2. Y entonces, ¿y por qué no se trae a la Argentina la vacuna? Bueno, hoy en día lo que Argentina hizo, Carlos, fue registrar la vacuna. La Autoridad Regulatoria Nacional, en este caso ANMAT, registró la vacuna para su comercialización en el sector privado. Entonces, aquí en el Paraguay no hubo ningún laboratorio que pudo traer la vacuna para registrarlo en nuestra Autoridad Regulatoria Nacional, que es Dinavisa, para que pueda comercializarse también en el sector privado. ¿Tampoco el sector público puede comprar esas vacunas? No, el sector público tampoco pudo acceder a esas dosis, Carlos. Entonces estábamos hablando que en ese momento una producción muy limitada de dosis, un solo productor mundial. Lo que vimos básicamente con lo que fue la campaña de vacunación contra COVID. Escasos productores, mucha demanda, entonces no nos alcanza a todos. Al comienzo, sí. ¿Y cuántas personas mueren por dengue en Paraguay? Bueno, no tengo las cifras en mente a mano, Carlos. Tendría que mirar las cifras. ¿Sí? Pues estaríamos hablando seguramente de una cantidad... el grupo más afectado de 5 a 14 años. De 5 a 14 años. El más afectado. Por los que más fallecían eran los extremos de la vida. Ajá. Bueno, pero sería interesante. ¿Cómo podemos hacer para conseguir esos datos, doctor? Bueno, eso podríamos ver a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud con la doctora Andrea Ojeda, que es la que maneja bastante bien los datos de dengue. Ajá. Bueno, pues sería interesante saber cuántas personas fallecieron por dengue en Paraguay. Y también hablar con el sector privado a ver por qué no traen, qué les imposibilita traer las vacunas contra el dengue de la Argentina. Claro, seguramente de la Argentina va a ser complicado traer. Tendríamos que tener un laboratorio que pueda directamente negociar con el productor y registrar la vacuna acá y fabricarlo acá. Quizás no fabricar, pero importarlo. Importarlo. Sí. Ajá. ¿Y es engorroso el trámite o no? Bueno, tiene su proceso. ¿Y cuánto tiempo dura un proceso de ese tipo? Tengo entendido que en algunos casos puede llegar hasta 1 año, Carlos. ¿Hasta 1 año? Sí. Pero qué interesante sería. ¿Usted recomendaría que se aplique uno la vacuna contra el dengue de Argentina? Claro que sí. Claro que sí. Es una vacuna que está registrada en Estados Unidos, en países europeos. Agencia Europea de Medicamentos lo ha autorizado su uso en Europa. Es una vacuna que ha demostrado muy buen perfil de seguridad. Solamente que ahora la recomendación de la OMS es esa, ¿verdad? Que los países que introduzcan la vacuna tengan una fuerte vigilancia de la postcomercialización para ver la seguridad de la vacuna y la posible aparición de efectos adversos. Cosa que se está estudiando ahora en esta fase 4, la postcomercialización. Doctor, licenciado, la última pregunta. ¿Vos crees en esa historia de que se inventan en laboratorio las enfermedades para ganar después con la venta de los medicamentos? Una teoría, bueno, no me consta, no creo en esa teoría, Carlos. Realmente la aparición de las enfermedades fueron surgiendo de la interacción del ser humano con los animales. Entonces, fíjate que de la interacción del ser humano con el bovino, nosotros adquirimos más de 1000 parásitos. Entonces, con los diferentes animales de esa interacción eso pasó con la colonización, ¿verdad? Donde antes el ser humano era un ser humano que solamente hacía el tránsito. Pero en el siglo XXI, hoy en el siglo XXI, ¿crees posible que el ser humano pueda ser capaz de eso? Puede haber una fuga en un laboratorio. Nadie descarta eso, Carlos. Bien. Muchísimas gracias por haber venido, licenciado Cusirat. La charla interesantísima. Espero que puedan conseguir vacunar a todos estos 22.000 chicos. Creo que es necesario que los padres tomen conciencia de la importancia y si los padres no pueden acudir, que el ministerio acuda a la casa para que eso sea posible. Totalmente, Carlos.
agradecerte este espacio y justamente hacer un llamado otra vez a los padres que nos están viendo de que se tomen unos minutos de mirar la tarjeta de vacunación de los chicos. Si les falta alguna vacuna, pues bueno, organizarnos y los esperamos por los centros vacunatorios. Perfecto. El licenciado Luis Casuirá, director del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Llegamos al final de otra edición del Péndulo, así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viernes.